Para la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, tiempo aquí en Negocios Televisión en Ponte en Acción para abrir nuestro momentum de tertulia y hoy nos acompaña Mariano Valderrama, responsable de análisis macro de Intermoney. Mariano, muy buenos días. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Y también Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital. Guillermo, lo mismo, bienvenido. Hola, gracias. Bueno, lo primero quería que nos pusiéramos en situación. Yo os voy a pedir a ambos que arrojéis cuál es vuestra fotografía del mercado y más con ese nuevo factor, esa inestabilidad de Oriente Medio. ¿Cuál es vuestra fotografía? Guillermo, ¿quieres empezar? Pues mira, la fotografía de fondo va a mantener el conflicto en Oriente Medio israelí, la lucha o la guerra entre Israel y, vamos a decir, los terroristas de Hamas durante un tiempo, porque parece que el proceso va a ser un poquito largo. Pero luego el contexto de mercado no ha variado en nada. Entonces tenemos por un lado otro conflicto, en este caso otro conflicto geopolítico, en este caso en una zona que tiene de relevancia especialmente la posible participación de Irán y el riesgo, siendo además un productor de petróleo importante, no de los que más, pero importante, y teniendo además armas nucleares, pues tiene mayor relevancia geopolítica que la que pueden tener otros conflictos, o que la que incluso a mi juicio tiene ya el conflicto entre Rusia y Ucrania, que sigue ahí enquistado, pero no evoluciona más negativamente de lo que hizo. Entonces eso lo vamos a tener un tiempo y ese es el fondo de, vamos a decir, contexto de mercado que, repito, no ha variado. Lo va a tener, vamos a decir, por zanjar este breve análisis, vamos a ver si tiene mayor efecto en el precio del crudo o menor. Yo no creo que lo tenga mucho, siempre que, evidente, la implicación de otros países no se produzca especialmente de Irán. Dicho todo eso, el contexto general de mercado invariable es la inflación descendiente, deslizándose hacia abajo a la vez que el crecimiento. Estados Unidos prácticamente lo que queda de año va a crecer por debajo potencial, Europa crecimientos muy débiles, y ello, por supuesto, facilita que la inflación siga esa senda de, vamos a decir, moderación. Con lo que los tipos de interés, si hay visibilidad de los bancos centrales en no más subidas y ya haber visto el techo, irán bajando, la curva irá desplazándose hacia abajo y las bolsas pues van a depender especialmente de los resultados que ya se van publicando, como hace un momento comentabais. Mariano, en un momento voy a ir contigo, pero llega la 1, tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos. 2 minutos pasan de la 1 de la tarde y continuamos aquí en Negocios Televisión, este tiempo de Ponte en Acción en nuestra tertulia. Acabamos de escuchar hablar a Guillermo Santos Aramburu, socio de iCapital, y ahora sí le toca el turno a Mariano Valderrama, responsable de análisis macro de Intermoney. Mariano, nos quedábamos pendientes de tu fotografía. ¿Cómo ves el momento actual del mercado? Yo veo un momento de riesgos a la baja para el crecimiento y veo los riesgos bastante estabilizados para la inflación. El nuevo punto candente con Israel y Palestina, ¿no? Obviamente pues tiene un impacto, ¿no? El riesgo geopolítico nuevo junto con el de Ucrania. Yo creo que ese riesgo geopolítico es más bien residual. Creo que puede haber países, por ejemplo, obviamente tendrá un cierto ruido, ¿no? En la cotización del petróleo. A lo mejor hay países muy dependientes de importaciones de crudo de Oriente Medio que sí pueden sufrir algún tipo de alteración, sobre todo vía inflación. Países como Japón, ¿no? Que las importaciones de Oriente Medio representan un 95% del total. Pero en líneas generales yo creo que el impacto va a ser más bien residual. Es decir, nosotros vamos a seguir centrados, ¿no? En una política monetaria restrictiva que se está filtrando poco a poco sobre la actividad, como estamos viendo en los indicadores, tanto de actividad como adelantados.
y una inflación que bueno, va menguando, va a estar todavía bastante afectada por vaivenes derivados de precios de la energía, petróleo, por ejemplo, con los recortes de la OPEP, aunque bueno, yo creo que estos recortes en sí no van a tener tampoco demasiado impacto en el medio plazo, considerando que son, es decir, el aumento de los precios del petróleo viene más bien derivado por cuestiones de oferta que demanda. Y bueno, yo creo que esa es un poquito, ¿no? A grosso modo, esa visión. Creo que puede ser un poquito, los riesgos pueden ser un poquito más visibles en Estados Unidos, que ha hecho el recorrido de ajuste de política monetaria antes que en Europa, y donde también, por ejemplo, se cuenta con menor apoyo en cuanto a políticas fiscales, ¿no? En Europa, por ejemplo, todavía tenemos ciertos planes de estímulo que ayudarán a dar cierta solidez todavía al crecimiento. Bueno, por continuar, ya que estás poniendo sobre la mesa, ¿no?, en ese contexto de mercado, ¿cómo veis a Estados Unidos? Quería, entre los múltiples temas a tratar esta mañana, hacernos eco de lo que está pasando en el mercado de bonos. Hoy el bono que sube, las rentabilidades están retrocediendo, mientras los inversores también hemos visto cómo buscaban alternativas, refugios, con las declaraciones también de miembros de la FED de que las altas rentabilidades enfrían las subidas de tipos, y eso es, sin lugar a dudas, una de las ideas que enfría esa expectativa que estaba impulsando esas rentabilidades, un horizonte de tipos más altos, más tiempo. Quería preguntaros precisamente, ¿cómo medís ahora mismo esta relajación en el mercado de bonos? Guillermo, desde iCapital. Pues mira, llevamos 10 días aproximadamente con un tensionamiento y subida de rentabilidades en el mercado de bonos. Justificado, más bien, a mi juicio, no, pero indicios de posturas agresivas de la Reserva Federal con respecto a futuras subidas de tipos, con respecto a lo que le puede pasar a la inflación, porque el desempleo da datos contradictorios, ¿no? La fortaleza incuestionable del mercado de trabajo pues, crea esa situación favorable a que la inflación pues, se mantenga un tiempo más. Luego los salarios parece que ahora están subiendo con más fuerza. En definitiva, un escenario con una inflación, ya digo, encauzada hacia abajo, pero no lo suficiente como para estar tranquilos. Y eso, pues al final ha motivado una venta de bonos bastante agresiva durante los pasados días, que en parte se ha ido corrigiendo por dos motivos. Recientemente por el efecto refugio que supone especialmente el Treasury americano, tanto el dólar como el Treasury son los dos activos refugio por excelencia, y por supuesto más que el oro y que otros activos ligados a la renta fija. Pero luego, fíjate que en estos momentos las rentabilidades han dado la vuelta y están subiendo, es decir, los precios cayendo, siempre a la inversa. Pues, hombre, especialmente porque parece que ese rebote de los precios de los bonos va a ser bastante, vamos a decir, bastante volátil y con poca fortaleza, ¿no? Porque ayer la Reserva Federal hizo ciertas declaraciones, algunos de sus miembros, más bien eso que denominamos dovish, más bien endulzando su mensaje hacia los tipos van a dejar de subir, pero hoy se ve que la economía americana todavía mantiene fortaleza y ese argumento pesa más. En definitiva, los bonos van a tener altibajos permanentes, una volatilidad impropia más propia de la bolsa, pero es así. Y lo que vamos a ver es que las oportunidades de tomar posiciones en renta fija se mantienen y son oportunidades brillantes con el Treasury y otras referencias de renta fija por encima incluso de máximos de los últimos 15-16 años, lo cual, teniendo en cuenta que caminamos hacia una época de menor crecimiento, es sin duda una magnífica inversión. Mariano, desde Intermoney. Bueno, yo creo que
La Reserva Federal ha llevado a cabo prácticamente, ¿no?, todo el recorrido de subida de tipos. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es eso, ¿no?, una contención del crecimiento y una cierta moderación. No tan evidente como cabría esperar, ¿no?, pero es una realidad. Por ejemplo, en el mercado laboral sigue siendo relativamente sólido, vemos que hay todavía 8,5 millones de vacantes. Y el otro día, pues el viernes pasado, por ejemplo, hubo un dato de nóminas que era alto, ¿no?, comparado con otros datos de mercado laboral que habíamos visto. Sin embargo, por ejemplo, si nos adentrábamos un poco en el dato de nóminas, veíamos que había una contención de salarios y también una contención de horas trabajadas a la semana, ¿no? Es decir, en Estados Unidos sí estás viendo, ¿no?, como que ese recorrido ya lo has hecho, tienes la puerta abierta, ¿no?, porque al fin y al cabo la resistencia de la economía ha sido clara y a lo mejor algún susto, podríamos decir, ¿no?, que la Reserva Federal, no susto grande, pero si algún ajuste se puede llevar, puede verse obligado, ¿no?, a que a lo mejor acometan algún otro tipo de subida. Esto al final también lo están viendo un poquito, ¿no?, en los movimientos, por ejemplo, de renta fija, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, un incremento en las rentabilidades de los tramos más largos, ¿no?, que al final, considerando, por ejemplo, que normalmente los tramos cortos recogen más las intenciones de bancos centrales de subida y tipos y los tramos largos un poquito más expectativas de inflación, yo creo que eso casa, ¿no?, con la idea de una ralentización económica, un banco central que ha llegado a un nivel propio de subidas y una inflación que irá moderando a la baja, pero que todavía se verá, podríamos decir, más rocosa, ¿no?, en línea con todos los datos que hemos visto. Rocosa, considerando, por ejemplo, un mercado laboral bastante fuerte y una economía bastante saneada, ¿no? Y en ese contexto, siguiendo con lo que es la fotografía del mercado, quería preguntaros también, porque mirando precisamente a lo que dentro de este contexto, dentro de esta situación del mercado, están los análisis. Y esta mañana Bank of America advertía que la violencia, por ejemplo en Oriente Medio, puede obligar al Departamento de Defensa en Estados Unidos a incrementar la inversión en defensa. Hemos visto, es verdad que es muy cortoplacista, pero hemos visto cómo el sector aerodefensivo es el que mejor se ha comportado. Lo hemos visto en la sesión asiática, lo veíamos anoche en Wall Street. Y entonces, a la hora de diseñar la estrategia, quería preguntaros en torno a qué sectores les concedéis, qué peso le dais y cómo veis a este sector de armamentístico. ¿Puede contar peso en las carteras o en ese diseño de estrategia? ¿Cómo lo veis? Pues nosotros, la verdad, en iCapital, el sector de las armas es uno de los que no están vetados, porque aquí no se vetan per se ninguna industria, pero sí existe en nuestra actividad un filtrado ético para las inversiones de cualquier o dentro de cualquier vehículo o hechas en directo. Y el sector armamentístico pues brilla por su ausencia en las carteras de los clientes. Otra cosa, y no lo vamos a recomendar, otra cosa es nuestra visión de ese sector, como de otros, puede ser menos discutibles, el del tabaco, por ejemplo, que es evidente que es cierta o tiene que existir, ¿no? Y a mí me parece un sector que especialmente lógico en Estados Unidos, ¿no?, porque es un sector per se estadounidense, pues claro, se mueve un poco al albur de todos estos sucesos, eventos que dentro de pues el drama humano desolador pues tienen ese componente de enriquecimiento de determinadas industrias. No olvidemos que los propios gobiernos americanos tienden a, vamos a decir, retroalimentar a su industria armamentística. Y como muestra un botón, ¿quién es el que más armas ha dado a Ucrania en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Pues Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es que las armas guardadas en un almacén no están bien. Las tiene que llevar a conflictos pues más allá además de África o algún conflicto todavía existente en Asia. Entonces, Ucrania ha sido un centro estupendo de operaciones para este tipo de compañías.
Dicho eso, independientemente de que haya habido subvenciones o cómo se ha pagado o a cambio de qué favores futuros se daban esas armas, dicho eso, en Oriente Próximo, y más teniendo en cuenta, si os fijáis, que desde que Estados Unidos es independiente energéticamente gracias al fracking, ya no envía soldados a Oriente Próximo, y a los hechos me remito, y si veis los últimos movimientos del ejército americano no se han movido por ahí. Entonces, pues es evidente que este conflicto entre Israel y los sección árabe más agresiva de los palestinos, pues va a ser favorable a la industria armamentística y así va a seguir siendo. Entonces, es un elemento favorable para esa industria, qué duda cabe, ¿no? Como lo está siendo la guerra en Ucrania, pero repito, desde nuestra compañía Eni Capital no es un sector que nos interese desde el punto de vista inversor, sí desde el punto de vista del análisis. Bueno, entonces, por terminar, no sé, mirando esos sectores, ¿cuáles serían o hacia dónde miráis más desde Eni Capital? En Eni Capital seguimos mirando el sector financiero, el sector bancario, el sector asegurador, beneficiado número uno de las subidas de tipos, por mucho que las autoridades de control digan sus cosas, que en Italia tomen sus medidas impositivas, es un sector al que le debería quedar tanto en bolsa como, por supuesto, en renta fija muchísimo recorrido alcista. Miramos el sector del turismo, muy favorecido tras la salida total del COVID, especialmente la China, más reciente. Y luego también, por supuesto, miramos el sector de la energía, que con sus altibajos este año, pero sigue teniendo un aspecto bastante favorable, teniendo en cuenta que es un bien necesario que en momentos cíclicos no muy buenos suele mantener cierta estabilidad en bolsa. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, perdón? No, te estaba preguntando, Mariano, que desde Intermoney, ¿cómo lo veis? Tanto lo que está siendo, le preguntaba en un primer momento, vuestra visión sobre lo que está siendo, aunque sea un movimiento más cortoplacista del sector armamentístico, y dentro de vuestra estrategia, tanto este sector como otros entonces donde sí podréis ver, donde veis más opciones o en el análisis que cobran peso. Bueno, yo no tengo estrategia porque no soy gestor, yo soy analista macro, pero concuerdo con que al fin y al cabo Estados Unidos tiene el papel de garante de la paz mundial, ¿no? Y del orden, entonces eso al fin y al cabo implica grandes inversiones en defensa y en armamento, ¿no? Siempre va a ser un sector, yo creo que a nivel americano bastante jugoso. Ese sector, por ejemplo, el sector de la reconversión ecológica, pues en el medio largo plazo pues van a seguir teniendo, ¿no? bastante cabida y van a ser pues sectores que van a salir muy reforzados, ¿no? Pienso yo. La cuestión está un poquito, ¿no?, en el corto plazo cómo se van a ir comportando, ¿no?, la renta variable, ¿no?, considerando, por ejemplo, ese efecto que vas a tener, ¿no?, en mercados derivados de un menor apoyo de políticas fiscales, ¿no? Se ha agotado toda la ayuda dada, ¿no?, en el momento de la pandemia, esas políticas monetarias restrictivas, y luego también otras cuestiones como, por ejemplo, el tema de los hogares haciendo frentes a los préstamos estudiantiles, ¿no?, tras el fin de la condonación. Entonces yo creo que, bueno, en el corto plazo a lo mejor podemos tener un poquito más de altibajos, ¿no?, en renta variable. Y bueno, pues lo que te comentaba, ¿no?, si me preguntas, por ejemplo, por el sector armamentístico, yo creo que es un país como Estados Unidos, no tengo ahora mismo la cifra de inversión en defensa, pero bueno, siempre es un sector bastante atractivo, ¿no?, para la economía americana. La semana está por llegar, pero bueno, en lo macro ya analizaremos el dato de IPC en Estados Unidos, que sin lugar a dudas, con permiso de todos los ruidos, va a ser uno de los grandes protagonistas. Tenemos que dejarlo. Mariano Valderrama, responsable de análisis macro de Intermoney, y Guillermo Santos Aramburu, socio de Capital. Gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio. Gracias. Adiós.